La ciudad de Panamá fue fundada el 15 de agosto de 1519 por Pedro Arias Dávila, siendo la primera ciudad española en las costas del Mar del Sur u Océano Pacífico, y la más antigua tierra firme que existe hasta nuestros días como ciudad. Este territorio del estado panameño tiene una superficie de 75.500 kilómetros cuadrados y se divide políticamente en provincias, y las provincias a su vez se dividen en distritos y los distritos en corregimientos. La división político-administrativa comprende 9 provincias, 4 comarcas indígenas, 67 distritos o municipios y 511 corregimientos. Los grupos indígenas representan aproximadamente el 8% total de la población y está constituido por 5 grandes grupos definidos. Panamá limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con la República de Colombia y al oeste con la República de Costa Rica. Y por su situación no escapa de la influencia lingüística de otras lenguas, como ocurre en los demás países Hispanoamérica y también en España. Dentro del folclore panameño se puede decir que tiene cierta influencia española. Esto encierra algunos instrumentos como la guitarra española o la mejorana, que es una pieza clave dentro de la música panameña. También podemos mencionar que algunos historiadores dicen que el acordeón puede ser un instrumento de herencia española, pero es un instrumento muy apreciado por los panameños. Romance de la Boyera por Hortensio de Casa. Pollero de mis abuelos, de limpieza inmaculada, de tela de coquito, transparente, fina y blanca, con tus flores de colores o tus simétricas rayas, tus valencianos encajes y tu blusa enjaretada. Tú fuiste siempre en mi vida espejo de mi nostalgia, porque desde pequeñito mi corazón ya te amaba. Ahí estaban los tembleques y las flores perfumadas, con las mosquetas de perlas y el anillo de esmeralda. Los botones relucientes de costosas filigranas, las peinetas de balcón como coronas de hadas, y el collar de los doblones junto a la cadena chata. Pollera de mis mayores, cómo triunfas, cómo pasas por los floridos jardines de mis dulces añoranzas, trayéndome entre tus pliegues el recuerdo de la amada que se perdió entre las brumas de juventudes lejanas. Por eso te doy mis cantos reclinados en mi nostalgia. Tú del alma panameña eres la expresión más grata. Eres tradición amable y tierna del ayer y del mañana, porque tú seguirás siendo el suelo de mis ansias, mariposas de colores que ponen miel en el aire, orgullo de mis abuelos y cascabel de mi patria. Bueno, en el día de hoy les voy a hablar acerca de la gastronomía de Panamá. La gastronomía de Panamá cuenta con una gran riqueza cultural, tiene un gran aporte de los afrodescendientes, lo cual lo hicieron por parte de los mariscos, y de los chinos tiene un gran aporte con el arroz. También encontramos de los españoles, lo cual tiene una herencia en cada una de las plantas tan suculentas. Entonces les voy a hablar acerca de unos platos típicos de Panamá. Encontramos el arroz chino, como les dije, que fue de gran influencia por parte de los chinos. A su vez también encontramos la yuca frita. Esta se prepara en trozos y es muy típica encontrarla en cada uno de los platos de Panamá. Tenemos las tortillas de maíz. Estas se preparan con maíz cocido. Su preparación depende de las provincias donde se encuentren. Entonces encontramos que Panamá cuenta con una gran riqueza gastronómica. También encontramos el ceviche, el tamal panameño, la carne ropa vieja, entre otras comidas que también son muy representativas de Panamá, pero en esta ocasión les queremos hablar exactamente de estos platos que son los más típicos en esta región.
cosas del español de América. Por eso, en el día de hoy, hemos escogido un país lleno de alegría y sabor para seguir hablando de los diferentes países de América en los cuales se habla español. Nuestro país en el día de hoy es Panamá. Por eso, tenemos a nuestras investigadoras en diferentes puntos de la ciudad de Panamá. Desde allá, nos estarán hablando de los resultados de las investigaciones que realizaron durante su estancia en este hermoso país. Pero mientras tanto, los voy a poner un poco en contexto para que no se sientan perdidos. Cuando se habla del español de América, no se puede pasar por alto la influencia de las lenguas extranjeras. Estas han ejercido un valor importante, dotando de una serie de préstamos que llaman la atención de aquel que se acerca a la realidad lingüística hispanoamericana. El inglés, el francés, el italiano y el portugués son las lenguas de cultura que en mayor o menor medida y en unas zonas más que en otras han dejado huella en el español americano. La importante influencia del inglés en el español de Panamá, al igual que en el resto de los países iberoamericanos, se debe a factores diversos bien delimitados. Las vías de penetración del inglés en el español de Panamá y por qué esta extensión puede ser aplicada a los demás países de habla hispana ha sido planteada por Elsie Alvarado en 1982. Estas vías de penetración son las siguientes. 1. Las relaciones comerciales y el marketing con los Estados Unidos. No debe olvidarse que el inglés se ha convertido en la lengua de comercio y ya no solo en Hispanoamérica, sino en el mundo entero. Y junto a estas relaciones comerciales hay que tener en cuenta la dependencia económica de la mayoría de estos países con respecto al gran país del norte. 2. Las relaciones culturales de Estados Unidos también tienen un peso muy importante. Este tipo de relaciones se establece de dos formas: a través de las escuelas bilingües que proliferan cada vez más a Panamá y a través de los numerosos hispanos que realizan estudios superiores en las universidades estadounidenses. 3. En la literatura científica y técnica también aportan un bagaje de préstamo, puesto que los Estados Unidos es el centro de avance de las innovaciones de tipo técnico y científico. 4. El mundo del deporte es otra vía de introducción de préstamos del inglés, principalmente cuando la modalidad deportiva es importada desde Estados Unidos. 5. Los medios de comunicación. Estos actúan como aportadores y difusores de términos extranjeros, sobre todo por la traducción de las noticias llegadas a través de agencias y que generalmente aparecen redactadas en inglés. Este hecho se observa principalmente en la prensa. Es importante resaltar que aunque desde el punto de vista geográfico Panamá pertenece a Centroamérica, su perfil lingüístico está ligado al Caribe y a Sudamérica. Panamá fue una zona clave en el imperio ultramarino hispano y aunque durante un tiempo fue provincia de Colombia, mantuvo su independencia en materia cultural y lingüística. Hay cierta diferenciación regional en el español panameño, aunque los principales criterios de diferenciación son más sociales que geográficos. La zona metropolitana de la ciudad de Panamá es un microcosmo sociolingüístico, cuyos rasgos ejercen un influjo a escala nacional. La región rural del oeste presenta algunas diferenciaciones en vocabulario, la morfología verbal y la sintaxis. Se le puede defender que el español africanizado de la costa nordeste constituye una zona dialectal separada, aunque las diferenciaciones más importantes se limitan al léxico y la entonación. Siendo así, desde la antigua ciudad de Panamá se encuentra María José Mendoza, quien nos va a hablar de las influencias lingüísticas hispanoamericanas. Adelante, colega, le doy la palabra. Hola María, estoy feliz de estar aquí en esta ciudad tan hermosa y acogedora. Ok, desde nuestro proceso de investigación sobre el español de Panamá encontramos un dato muy importante sobre las influencias lingüísticas extrahispánicas. Te comento, la población indígena del oeste de Panamá era muy escasa en la época de la llegada de los españoles y no se produjo mucha interacción lingüística. Los primeros exploradores y colones se encontraron con una gran variedad de lenguas, muchas de las cuales desaparecieron sin haber sido bien descritas. Además, se empleó el término cueva para designar a los grupos indígenas del noroeste de las costas caribeñas, donde se establecieron los primeros asentamientos. Todas las lenguas panameñas conocidas pertenecen al grupo macrochibcha, lo que supone tempranas emigraciones desde Colombia.
Esas lenguas han aportado topónimos y unas cuantas palabras regionales en el este de Panamá. Además, la población indígena era más abundante, pero la colonización española nunca avanzó más allá de unas cuantas villas costeras. El número de indígenas disminuyó rápidamente a raíz del asentamiento de los españoles, y los que entraron en contacto con estos aprendieron rápidamente el español. Actualmente viven en el oeste de Panamá un pequeño grupo de guayamíes que mantienen su lengua y sus costumbres. En el Darién, la población indígena perteneciente principalmente al grupo Chocó, pero también existen otras comunidades lingüísticas más pequeñas. En las Islas San Blas, en las costas nororiental, viven los Kuna. Tradicionalmente este grupo se ha mantenido al margen de la cultura hispano-panameña, pero en las últimas décadas muchos Kunas han emigrado a una ciudad de Panamá en busca de empleo, mientras que los turistas visitan las islas para comprar multicolores molas, adornos de telas que han alcanzado fama mundial. Como resultado de su historia colonial y poscolonial, Panamá tiene una abundante población de origen africano, los afropanameños, que se establecieron en Panamá a raíz de dos procesos históricos diferentes. Los afropanameños hispanohablantes, llamados en los documentales antropológicos con el nombre de afrocoloniales, que descienden de los esclavos del periodo colonial. Y aunque se reparten por toda Panamá, la mayor concentración que se encuentra es en las costas caribeñas, en particular en las ciudades de Portobelo, Nombre de Dios, y estos panameños hablan únicamente español. En la variedad rural, con una proporción de palabras africanas solo ligeramente superior a la del resto del país. Ok, desde aquí de Panamá la Vieja le doy un saludo a Adriana Mengo, que se encuentra en la hermosa vista de Punta Paitilla y nos va a hablar sobre la fonética y fonología del español de Panamá. Hola María José, qué hermosa vista en la que me encuentro hoy. Hoy exactamente esta vista la podemos apreciar desde el Mercado del Marisco. Es un lugar hermoso y las personas son muy amables. Entrando ya un poco en los resultados de nuestra investigación, me gustaría hablarte un poco acerca de la fonética y fonología. Entonces me gustaría decirte que el español de Panamá es una variedad caribeña caracterizada por la reducción de las consonantes finales de sílaba y poca codificación vocálica. Ahora hablemos un poco de los rasgos fonéticos generales. En primera instancia me gustaría decirte que en la ciudad de Panamá la C africada recibe una pronunciación fricativa. La reducción es más común en posición intervocálica al interior de palabra que en posición final de palabra. También me gustaría decirte que las mujeres realizan la desafricación con más frecuencia que los hombres. El cambio es de origen reciente y está entendida entre los habitantes más jóvenes de la ciudad de Panamá. La variante fricativa la utilizan con más frecuencia los hablantes de la clase media, mientras que la frecuencia de desafricación descienden los hablantes de la clase alta y las clases bajas. En segunda instancia, me gustaría decirte que la intervocálica se debilita y cae con frecuencia. También tenemos que el fonema N se velariza en los contextos de final de sintagma y palabra prevocálica. También tenemos por otra parte que entre los estratos sociolingüísticos más bajos en el habla rural, la I y la R en finales de sílaba están sujetas a la reducción y neutralización parcial. Ahora, la pérdida de R en final de sílaba, especialmente habitual en los infinitivos, en posición preconsonántica. La aspiración es la alternativa más común en la vibrante, entonces, de la simple R. Menos frecuente en la ciudad de Panamá, por lo que es de uso común en las provincias. También tenemos que la S final de sílaba y de palabra queda reducida o elidida, como en todo el Caribe. En Panamá la realización de S está sujeta a una considerable variación sociolingüística. También me gustaría decirte que el habla de los afroantillanos a veces revela los efectos del inglés criollo de las Indias occidentales. Con frecuencia las obstruyentes sonoras se mantienen oclusivas, incluso en posición intervocálica, y la D intervocálica puede manifestarse como R.
Súper interesante todo lo que tiene este hermoso país por brindar, tanto en su cultura, su turismo y no menos importante, en su lengua. Un momento, nos está entrando una llamada de un televidente y está interesado en saber si hemos encontrado información sobre las características morfológicas del español de Panamá. Por eso, desde Panamá la Vieja, nos comparte esta información María José. María José, adelante, saque de duda a nuestro televidente. Resulta curioso observar el cambio de categorías que se ha producido, pasando a funcionar como adjetivo un sustantivo, que en el español común no aparece con ese valor. Es cierto que ya desde el siglo de oro no es infrecuente encontrar este tipo de cambios de categoría. Sin embargo, el cambio que documentaremos para la palabra calendarios es desconocido en el español general y por ello cabe pensar en un calco de la expresión inglesa calendar day, día civil. Es una adaptación directa del inglés con el cambio posicional del adjetivo para adecuarla mejor a las estructuras del español. Se produce un calco morfológico, manteniendo identidad sustantiva semántica. Aparte de este anglicismo morfológico, no se ha localizado ningún otro, pero sí parece interesante comentar un aspecto relacionado con la morfología, y es que la aparición de determinados índices morfológicos es posible determinar el grado de aceptación de algunos anglicismos en el español de Panamá. Es decir, que algunos préstamos del inglés adopten rasgos morfológicos del español, olvidando los de la lengua que la proceden. Es un indicativo de que han tomado cartas de naturaleza en esa comunidad de habla que los adoptó, que ya se siente como términos propios y no ajenos. Así, en primer lugar, puede comentarse el ejemplo anterior, días calendarios. Se observará como el término calendarios, frente a casos como ya apuntados, hombres, masa, acuerdos, marco, que adoptan la forma de plural en concordancia con el sustantivo que lo rige. Este hecho refleja que la expresión inglesa de la que procede está totalmente asumida por el español panameño. En segundo lugar, se encuentran anglicismos terminados en consonantes y que forman su plural con el morfema es, tal y como lo hacemos el español con las palabras acabadas en consonante. Y no solo lo forman con morfema S, no solo en el inglés. En este índice de adaptación, el anglicismo al nuevo médico es buses del inglés, bus, clubes del inglés, club, galones del inglés, galón, jarrones del inglés, home run, rines del inglés, rim. También los adjetivos ingleses que han penetrado en Panamá presentan adecuación morfológica al español, mientras que en inglés los adjetivos son invariables, para género y para número. Aquellos que pasan al español como préstamos se mantienen invariables en cuanto al género, pero en cuanto al número, creando una nueva forma mediante el morfema plural es. Otras características morfológicas que encontramos en el oeste rural de Panamá, fronterizo con Costa Rica, sigue utilizando vos, pero las formas verbales suelen conservar los diptongos característicos de la forma de vosotros, habléis, coméis, etc. El uso de vos en Panamá se considera rústico y obsoleto y está en declive, más frecuente en los sectores rurales, que es el uso tenaz de usted, incluso entre amigos íntimos y miembros de la familia. Y habitual en el habla vernácula es la sufijación de ve a los imperativos familiares: oye, ve, anda, ve. Gracias, María José. Es muy importante saber sobre los aspectos morfológicos de este español. Adriana, cuando regreses a Colombia, no olvides traernos unos mariscos bien frescos de Panamá. Pero mientras regresas, háblanos sobre las características sintácticas del español de Panamá. Ok, entonces antes de irme hago un paquete grande de mariscos y te los llevo. Ahora me gustaría hablarte un poco de las características sintácticas. Bueno, en primera instancia, en la ciudad de Panamá se oyen preguntas parciales sin mención del tipo.
que tú quieres, pero son menos habituales que en las antillanas. Esto es una innovación reciente, posiblemente impulsada por la llegada numerosa significativa de refugiados cubanos a la ciudad de Panamá tras la Revolución Cubana. Ahora, es común que aparezca un pronombre sujeto ante el infinitivo, en especial cuando se ha precedido de preposición. Un ejemplo es cuando dice antes de yo venir aquí, o cuando se dice para tú entender eso. Por otra parte, tenemos que se está dando una construcción que se está extendiendo rápidamente por todo el país y en algunas zonas, que es el pleonástico. Entonces te voy a dar unos ejemplos acerca del pleonástico. Cuando decimos, lo conocí fue en la fiesta, o cuando decimos, trabaja es en la universidad, y por último cuando dice, me fijaba en la luz. Entonces, en estas frases se da el pleonástico, que es una frase o una expresión donde aparecen uno o más términos redundantes. Bueno, mientras que espero que lleguen mis mariscos y un recuerdo de Panamá, les voy a hablar un poco sobre las características léxicas. Sin ningún tipo de duda, cabe afirmar que es el plano léxico el más abierto de la lengua a la influencia extranjera. Mientras que los planos lingüísticos antes tratados, se ha visto cómo el influjo del inglés se reducía a unos cuantos casos. En el vocabulario se tiene la ocasión de ver acentrado el número de préstamos de forma considerable. De los documentos en los periódicos panameños, los hay que aparecen recogidos en los diccionarios de anglicismos o en otros tipos de trabajo, aunque no siempre es atribuidos a Panamá. Hecho de que pone de relieve la mayor extensión de la que goza el uso de algunos términos. Hay otros que no están recogidos en ningún otro trabajo, por lo que supondrá una nueva aportación. Los estudios del vocabulario panameño son Aguilera Patiño, Alfaro, Amado, Isaza Calderón, Pereira de Padilla, Revilla, Teresa Testa y Tejera. Es una creencia muy extendida el pensar que el español de Panamá está muy influido por el inglés, pero en realidad la influencia está limitada a la ciudad de Panamá y a las zonas limítrofes con la antigua zona del canal. Muchos de los anglicismos documentados en Panamá se emplean también en otras partes de Hispanoamérica, como por ejemplo guachimán, que significa vigilante. Y muchos de estos términos también están relacionados con los deportes, los automóviles, la presencia militar estadounidense, las actividades marítimas internacionales, entre otras prácticas. Es importante también destacar que el inglés tiene mucha influencia, no se puede decir que no. Podemos ver como por ejemplo palabras como boy, way, son por ejemplo tipo, hombre, que son préstamos que les ha hecho el inglés al español de Panamá. Otras palabras típicas de Panamá son buchi, que es la persona del campo, chicha, que es un zumo de fruta, chichipate, persona que no importa, chingo, como una goma de masticar, chiva, que es un autobús pequeño, chombo, también que se le conoce como un afroantillano, coroto, que son las pertenencias, como cuando uno dice, pásame el coroto ese. Esas palabras también tienen influencias acá en Colombia. También podemos decir pelado, peladito. Peladito es una palabra muy graciosa, es un niño pequeño. Y por último también tenemos una palabra muy importante que es una pipa. Que pipa es como un coco cuya leche se usa para diferentes preparaciones. Bueno, definitivamente yo no voy a esperar a que lleguen mis compañeras y me traigan de Panamá los mariscos. Bueno, viendo los datos y las investigaciones que se han hecho, les voy a informar sobre las investigaciones que se presentaron. En la prensa de Panamá se ha observado también la presencia de algunos préstamos del francés. Sin embargo, los galicismos documentados se presentan en un número mucho más reducido que los anglicismos, aunque el francés sea una de las lenguas europeas con la presencia importante de la lengua española. Esta circunstancia no debe de extrañar en el caso de Panamá y seguramente tampoco en el resto de los países hispanoamericanos, ya que para que se produzca una influencia como la del inglés debe darse condiciones favorables que antes se analizaron. Y esto no se da para el francés. Como consecuencia de esto, no todos los galicismos serán de adoptivo reciente, como ocurría en los préstamos ingleses, sino que algunos datan de siglos anteriores, según indican los diccionarios.
Hay algunos casos que no aparece incluido en ningún tipo de trabajo y supondrá de una nueva aportación para conocer la importancia del francés en la configuración del español de Panamá y el de América en general. O sea, estas investigaciones hay que estar estudiándolas para poder saber de dónde vienen estos préstamos, para poder decir, son anglicismos que se les hacen préstamos al español de Panamá. Bueno, a continuación le doy paso a mi compañera María José para que nos hable un poco sobre los galicismos. Adelante, compañera. Un galicismo es una palabra de origen francés que se ha convertido en una palabra castellana. En el caso de los galicismos localizados en los periódicos panameños consultados, son puramente léxicos y su fonética está totalmente adaptada a la española, al menos por los que podemos deducir a través de la ortografía, y son los siguientes. El primero, afiche, que es cartel o aviso público fijado en las calles y plazas en formas visibles. Segundo, contralor, funcionario encargado de examinar las cuentas y las legalidades de los gastos públicos. Tercero, gendarmería, cuerpo militar encargado de velar por la seguridad pública. Cuarto, mariné, espectáculo teatral que se ofrece al público. El quinto, rol, papel que cumple un actor o que representa en una obra de teatro. Y el sexto, rosticiero, aparato que sirve para asar carnes. Claro está que no podemos olvidar la existencia de los llamados galo-anglicismos. Adriana, ¿nos podrías compartir información sobre este fenómeno? Por supuesto, encantada. Entonces te puedo decir que los galo-anglicismos son aquellos términos tomados del inglés, pero que son de procedencia francesa. Pero, ¿sabes? De entre todas las voces analizadas, hay una que posiblemente responda a la descripción del galo-anglicismo. Se trata del término morgue, que es el depósito de cadáver. Esta palabra es de procedencia francesa, pero también es cierto que en Estados Unidos se utiliza con idéntico significado. Esto lleva a pensar en un préstamo del inglés. En definitiva, podría pensarse en un galo-anglicismo. Bueno, en el día de hoy hemos tratado un tema muy interesante como es el español de Panamá, el cual es muy rico por todas sus variedades fonéticas, morfológicas, sintácticas y léxicas de este español. Este tema ha hecho que el programa de hoy sea muy enriquecedor, lo cual nos motiva a seguir visitando cada uno de esos países para conocer un poco su cultura y la influencia que ha tenido su español. Nos vemos hasta la próxima. Compañera, chao, chao. Nos vemos en nuestra próxima misión.